¿Qué tal, estimados estudiantes? Una vez más nos reunimos en esta semana 8 ya, casi a la mitad del semestre, para tocar un tema que es importantísimo y es el tema de columnas. En la semana 8 toca desarrollar la evaluación parcial. Esta semana está destinada a la evaluación parcial, pero además el sílabo contempla el tema relacionado con columnas. Y dentro de columnas hay varios puntos que tenemos por desarrollar. Y considero que uno de los más importantes es comprender lo que es un diagrama de interacción entre carga axial y momento flector. Aquí ustedes observan un diagrama en el lado izquierdo, que es un diagrama específicamente de interacción, en donde en el eje de las abscisas se colocan los momentos o se representan los momentos, se pueden leer los momentos y en el eje de las ordenadas se pueden leer las cargas axiales. Ustedes saben que una columna está sometida a carga axial y a momento flector. Entonces vamos a explicar en qué consiste un diagrama de interacción con ayuda también de los gráficos que están a la derecha. Sin más preámbulo, vamos a comentarles de qué trata un diagrama de interacción. Si a ustedes les hubieran entregado la sección que aparece aquí a la derecha, y le voy a poner, por ejemplo, las dimensiones con las que hemos trabajado, 300 milímetros de ancho y 750 milímetros de peralte total. Entonces, si ustedes tuvieran esa sección y un concreto como el que generalmente usamos en las obras más comunes ya, de 210 kilos sobre centímetro cuadrado o 21 megapascales, y el acero corrugado, aquí tenemos una, dos, tres, cuatro y cinco capas de refuerzo, ¿no? Si lo vemos como capas, si lo vemos como cantidad de barras, tenemos 12 barras, ¿no? 3 y 2, 5 y 5, 10 y 2, 12 barras de 3 cuartos en este caso. Entonces, ojo, si tuviésemos esta sección transversal de 300 milímetros de ancho, 700 milímetros, 750 milímetros de peralte, y queremos averiguar qué pasa cuando aplicamos un momento que aquí abajo produzca tracciones y aquí arriba produzca compresiones, ¿no? En esa dirección es un momento eh, que actúa en el eje de la sección, ¿no? Recuerden que por aquí pasa el centroide de esta sección. Eh, si el momento produce abajo tracciones y arriba compresiones, hay una manera de hacer el análisis. Pues ese análisis es el mismo análisis que ustedes han hecho en vigas con una sola diferencia. Por ejemplo, si me preguntan cómo calculo la falla balanceada, ¿no? O sea, en vigas había falla balanceada, había falla dúctil y falla frágil, pues aquí en columnas, si me piden hallar la falla balanceada, pues asumiré que la fibra superior está deformada a 0.003 y que la capa más alejada respecto a la fibra de compresión, esta es la capa más alejada, la que está aquí abajo, va a tener una deformación de 0.0021, ¿no? 0.0, ahí pueden leerlo, 0.0021 es la deformación. Entonces, mientras que el concreto alcanza 0.03, la fibra extrema en tracción 0.021. Y sabemos que es la falla balanceada. Por relación de triángulos, semejanza de triángulos, ustedes hallan el valor de C. En este caso, la línea roja del diagrama de la izquierda está pasando por este punto en donde el valor de C es 406 milímetros. Entonces aquí ya ha sido calculado, pero ustedes pueden contrastar 0.003 arriba y 0.0021 abajo para acero FIE 420 y pueden determinar el valor de C, que en este caso es 406 en este problema, ¿no? Si la sección cambia, también cambiará el valor de C. Nosotros entonces en una viga determinamos el valor de C sub B, o sea, la profundidad de bloque de compresiones para falla balanceada, y luego cuando calculábamos las deformaciones de las barras, ¿no? Calculábamos básicamente la deformación de esta capa. Como aquí hay 5 capas, entonces esta capa tiene 0,021, la siguiente capa, su deformación estará por aquí,
también por semejanza de triángulos pueden calcularla. La siguiente estará por aquí, ya está en compresión. La segunda, empezando de arriba, también está en compresión. Y la primera, empezando de arriba, también está en compresión. Entonces, en este diagrama de deformaciones, puedo darme cuenta rápidamente que la primera, segunda y tercera capa incluso están en compresión. De la línea negra a la derecha son compresiones y de la línea negra a la izquierda son tracciones. Entonces, solamente estas dos capas estarían trabajando en tracción. Es bastante rápido poder calcular cualquiera de las deformaciones de manera similar a como lo hacíamos en vigas. Antes nos interesaba prácticamente una capa, a veces dos teníamos en tracción, pero ahora tenemos muchas más capas, ¿no? Recuerden que este mismo procedimiento que estamos explicando lo vamos a volver a emplear. Ustedes lo van a tener que emplear cuando diseñen muros de concreto, muros estructurales de concreto armado, que por ejemplo en códigos como la 6 se les llama a veces muros de corte, o nosotros aquí en Perú le denominamos mucho placas, ¿no? Entonces cuando hagamos muros de concreto, ya no vamos a tener como aquí tan solo 5 capas de refuerzo, sino que tendré, por ejemplo, una placa, un muro estructural que tiene 2 o 3 metros de longitud, ¿no? O sea, esto va a ser 2000, va a ser 3000 milímetros, y allí probablemente tengan 14, 15, 16 capas, ¿no? O sea, mientras más largo es el muro, más capas van a tener. Y el procedimiento es exactamente el mismo cuando quiero determinar lo que es un diagrama de interacción. Entonces ustedes pueden observar en este momento, aquí en línea azul, eh, las deformaciones que presentarían cualquiera de las fibras de esta viga hasta el tope del el eje del refuerzo más alejado. ¿Para qué caso? Para el caso de la falla balanceada, cuando C vale 406. Pero también podríamos mostrar aquí la deformación, ya no en la falla balanceada, sino por ejemplo en otro caso. Vamos a ver para 512, por ejemplo. Entonces, observen cómo es el gráfico y ahora cómo va a cambiar. Para 512 sería este. Entonces, observen que este punto, esta deformación se ha reducido. Antes estaba por acá, ahora se ha ido a la mitad. ¿Por qué? Porque justamente estamos trabajando en ese punto, cuando la deformación en la barra extrema es la mitad de la deformación de fluencia, o sea, ahora esto va a ser 0.0015, la mitad de 0.0021. Este es un punto notable dentro del diagrama de interacción, porque como ustedes ven hay muchos puntos, hay infinitos puntos para trazar este diagrama en color azul, ¿no? Son infinitos puntos los que pueden aparecer allí. Sin embargo, los puntos notables que he marcado, aquí sería 1, 2, 3, 4 puntos notables, aquí hay un quinto, un sexto y un séptimo punto, ¿no? Y hay uno más que lo veremos ya en la sesión en directo. Pero tendríamos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un séptimo por acá. Y como digo, habrá uno adicional en la sesión que llevaremos en directo. También para este caso, la capa más extrema sigue estando en compresión, y esta cuarta capa, 1, 2, 3, la cuarta, aparentemente está debajo de C, ¿no? Aparentemente estaría todavía en tracción, ¿no? A veces se da el caso que justo C coincide con el eje de una capa y dicha capa tiene deformación cero, ¿no? En este caso parece que esta queda un poquito abajo todavía. Lo podemos analizar un poquito más adelante. Para este caso, el valor de C vale 512, ¿no? Entonces, ahora el C ha cambiado. Antes habíamos analizado para el C balanceado, que es un valor fijo para este problema, y después puedo ir variando los valores de C, puedo ir variándolos y voy a tener, como ustedes ven, para valores más grandes, puntos que van subiendo, para valores de C que van creciendo, voy a tener puntos por aquí, y cuando el valor de C lo voy disminuyendo, lo voy haciendo más pequeño, por ejemplo aquí 259 o acá 149, voy teniendo puntos hacia abajo. Entonces es importante que ustedes comprendan que en una sección rectangular con refuerzo uniforme, el punto de falla balanceada que va a representar, que va a estar representado dentro del diagrama, es este punto que es el que está más hacia la derecha de todos los puntos. Es el que, como ustedes ven, alcanza el mayor momento flector. Aquí se ven momentos. Y cuando empiezo a
reducir el valor de C, voy a obtener estos puntos, y cuando empiezo a aumentar el valor de C, voy a obtener los puntos hacia arriba. Aquí ustedes se pueden dar cuenta que la falla sería pues frágil, ¿no? La deformación es una deformación bien pequeñita en tracción. Recuerden ustedes que hasta 0021 recién empieza a fluir el acero, o sea, por aquí el acero está fluyendo, en 0021, en la línea roja. En la línea morada estoy a la mitad de la fluencia, es decir, el acero no fluye, entonces esta será una falla frágil. Entonces ya voy teniendo una idea que también los puntos de aquí hacia arriba podrían estar representando una falla por compresión. Por aquí habrá una zona de transición y luego encontraré una zona de falla por tracción, de fallas controladas por tracción. Lo vamos a ir viendo. ¿Qué pasaría? Entonces ya revisamos el caso de la falla balanceada, el caso cuando la fibra extrema tiene una deformación de la mitad de la deformación de fluencia, y veamos un caso en que esta última capa no tiene deformaciones, su deformación es nula. Nos referimos a la línea naranja. Entonces vamos a graficarla. Cuando llegamos a la línea naranja, estaríamos graficando este caso. Entonces el diagrama de formaciones ya no cruza hacia la izquierda, ya aparte de las compresiones 003 arriba en la fibra de concreto, no existe ni una sola barra que esté en tracción. Entonces en este caso, el valor de C es la medida de la fibra extrema en tracción hasta el eje de estas barras, eso es C. Y C vale 691 milímetros, como se observa aquí sobre la línea de color naranja. Esta también es una falla frágil, puesto que ustedes aquí pueden observar que la deformación del acero no está en tracción, ¿no? Y si no hay tracción, no puedo esperar fallas dúctiles, ¿no? Y es un punto notable porque justamente esta capa extrema aquí no tiene deformación. Todos los puntos que tenga por encima de esta línea naranja, es decir, todos los puntos a lo largo de la línea azul, pero hacia arriba, van a corresponder a situaciones, a estados en que todas las barras van a estar en compresión, todas absolutamente. Algunas más deformadas y también más esforzadas, y otras menos deformadas, también menos esforzadas. ¿Ok? Entonces, a partir de la línea naranja, empiezo a tener solamente compresiones en las barras. Y cuando llegue a este punto de 5.386 kilonewtons, ¿no?, que cae justamente sobre el eje vertical, es el instante en que toda la sección tendrá una deformación uniforme de 0.003. Entonces, cuando yo esté en este punto, este diagrama, ¿cómo va a ser? Va a ser un diagrama que se va a mostrar aquí una línea vertical, en donde todo esté comprimido a 0.003 de deformación. Significa que la carga es una carga solamente cae en el centro, es una carga P, como ven, y el momento en ese instante es cero, ¿no? O sea, este es un punto que en coordenadas cartesianas se leería 0,5386. Quiere decir que aquí no está actuando momento alguno, por eso dice cero, y que la carga máxima que puede soportar esta columna en este diagrama preliminar, que luego haremos algunas modificaciones, esa carga máxima será 5.386.8 kilonewtons, un equivalente a unas 538 toneladas aproximadamente, ¿no? Unas 538 toneladas. Entonces, en este punto, todas las barras y el concreto están deformados a 0.003 en compresión, porque la carga está cayendo justo al centro y hemos llegado al agotamiento de toda la sección, ¿no? Los puntos intermedios siempre estará todo a compresión, pero como ven, variable, ¿no? Esto es variable, ¿no? 0,03 y por aquí valores menores. Entonces ya revisamos el naranja, el morado, el rojo. Vamos a ir a este límite que ustedes recuerdan, es el límite que en el ACI está relacionado con las secciones cuya falla estará controlada por tracción, perdón, por tracción. Entonces vamos a ubicar este punto. ¿Cómo lo ubicamos? Pues aquí arriba coloco 003, aquí abajo coloco 005 y por semejanza de triángulos hallo el valor de C,
que es necesario para que la deformación en la capa más alejada sea 0.005. Bien, cuando ustedes hacen esa semejanza de triángulos van a encontrar 259 milímetros. Vamos a graficar ese diagrama de deformaciones. Entonces busco 259 y nos referimos a esta gráfica. Ahí la tienen, ¿no? A partir de este instante, de la línea verde está cortando un punto. A partir de ese punto, ya las barras más alejadas, estas tres barras más alejadas, la capa más alejada tiene una deformación de 0.005. Y en ese instante puedo decir yo que esta sección podría tener pues una falla controlada por tracción, ¿no? O sea, de llegar a ocurrir la falla, esta sería controlada por tracción. ¿A qué valor de C? A 205. Miren que acá es 300 milímetros, 259 está por acá. Es el valor que se ha calculado. Como ustedes observan, cualquier punto distinto al de falla balanceada está compuesto por un par ordenado, un par momento, miren este momento que es más o menos 600, y una carga axial que casi 1000, ¿no? Vamos a ver cuánto es esto. A ver si nos deja voy a mover esto un poquito para que lo puedan observar. Ahí está. En vertical estamos midiendo 843.7 kilonewton, perdón, sí, kilonewton, que es la carga axial, 843 kilonewtons como carga axial, y en horizontal medimos 584.9. 584.9, que sería el momento flector que soportará esta sección junto con la carga axial que acabo de mencionar de 843 y que harían fallar a la sección en falla controlada por tracción. Voy a regresar esto aquí para que se quede en su posición. Y podemos analizar este otro punto, ¿no? ¿Cuál es este otro punto? Si se dan cuenta, el punto señalado con la flecha de color negro se halla ubicado sobre el eje de las abscisas, es decir, sobre el eje de los momentos, y por lo tanto carga axial es nula, ¿no? Este punto es un momento de casi 440 kilonewton-metro y carga axial nula. Entonces, vamos a ubicar el punto para que podamos comentarlo. Este punto corresponde a un valor de C de 149. Vamos a ver cómo es el diagrama de formaciones para 149 de valor C, y ahí lo tenemos. Cuando C vale 149 milímetros, con decimales, ¿ok? Aquí estamos al 150, esto está apenas arriba de 140, de 150, 149.4. La deformación en el concreto es 0,03 y la deformación en esta capa más alejada, ojo aquí, es 0.0109. O sea, ya tengo en este caso una deformación que es casi el doble de la deformación con la que puedo yo calificar a mi sección como una sección que falla dúctilmente, ¿no? Y que podemos entender en este punto notable, que este es el comportamiento de viga. O sea, justamente este diagrama es un diagrama que les da comportamiento de viga. ¿Qué diferencia tiene de los anteriores? Eh, Percátense ustedes que la fibra superior tiene una deformación, esta capa está en compresión, la siguiente capa ya parece que está por debajo, estaría en tracción y todas las demás estarían en tracción. Si yo tomo momentos respecto al centroide de esta figura, ¿no? Más adelante hablaremos también de otro punto distinto al centroide, ¿no? Ya lo comentaremos después, pero pensemos ahora en el centroide. Si tomo momentos en el centroide, de todas las fuerzas que se van a producir acá, fuerza de compresión en el acero, fuerza de tracción, 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 y la fuerza de compresión en el concreto, tal cual lo hacíamos en vigas, voy a encontrar una sumatoria de momentos. Y si hago sumatoria de fuerzas horizontales, ustedes recordarán que en vigas, dicha sumatoria tenía que darme cero. Justo es este instante, ¿no? O sea, si yo hago sumatoria de todas las fuerzas horizontales que se presentan tanto en las 5 capas de acero como en el concreto en compresión, que está por aquí arriba, podré encontrar que la sumatoria es cero. Por eso es que aquí yo puedo graficar el momento con una carga cero.
En los casos anteriores, vamos a poner cualquiera de los anteriores, por ejemplo, este de la falla, donde empieza la falla controlada por tracción, cada una de las deformaciones del concreto, del acero, estaba asociada a esfuerzos, tal cual lo hemos desarrollado en vigas. Y abajo también, ¿no? Cada una de estas deformaciones que puedan tener las capas inferiores están asociadas a esfuerzos. Por ejemplo, aquí, si la deformación es 0.005, ya conozco que como es mayor a 0.021, entonces el esfuerzo en estas barras es 420 megapascales. Multiplico 420 por el área, son 3 barras de 3 cuartos, y tengo una fuerza. Esa fuerza por el brazo de palanca hasta el centroide me dará un momento. Y así todas las capas me van a originar momentos. Estos serán momentos positivos, porque estamos diciendo arriba compresión, abajo tracción. Este será un momento positivo para esta sección, o sea, un momento antihorario. Y si alguna fuerza provoca momento en sentido contrario, restará. Cuando hago esa sumatoria de momentos, encuentro para este caso los 500, creo que era 80 y tantos, ¿no? Y si hacen la sumatoria de fuerzas, no va a darle cero, ¿no? Si le hacen la sumatoria de todas las fuerzas, como cuando en una viga queríamos que nos dé cero, aquí no tiene por qué darnos cero. Al sumar, me va a dar justamente la carga que aquí he graficado. Hace un ratito movimos esto para poder observar, y aquí está, ¿no? La carga es 843. ¿De dónde sale el 843? Simplemente de hacer la sumatoria de todas las fuerzas que se produzcan en las capas de acero y en el concreto, producto de este estado de deformaciones. ¿Ok? Entonces, el procedimiento es el mismo que hacíamos en vigas, solo que ahora tengo más capas, y la diferencia es que cuando sumo las fuerzas, no tiene por qué darme cero, sino me va a dar justo todos los puntos que ustedes ven por aquí, ¿no? Empiezo en cero, pero tengo cargas de compresión y hacia abajo tengo cargas de tracción. Entonces la sumatoria, cuando me dé valores positivos, serán de compresión, lo grafico hacia arriba del cero, y si me da valores negativos la sumatoria, significa que tengo tracciones. Entonces los animo a que puedan eh, realizar los cálculos que estoy comentando, que también vamos a mostrar un par de casos. Cualquiera de estos casos lo vamos a mostrar en una tabla ordenada para que ustedes también procedan a desarrollarlo, puesto como les digo, alguno de estos temas va a ser parte de la exposición de la semana 12 y de todas maneras lo veremos en la semana, creo que es 13 o 14, en el diseño de placas, ¿no? Lo volveremos a ver. Y es vital que un ingeniero conozca, entienda, interprete lo que es un diagrama de interacción. Ahora estamos tratando de ver eh, qué significan estos puntos, y en un instante vemos cómo se construye, ¿no? Hasta dónde se pueda llegar, y el resto lo vemos en la sección, en la sesión sincrónica. Bien, por ello podría tener más puntos, pero por ejemplo, este último punto, en donde la carga es casi 1300, vamos a ver cuánto es la carga, 1431, es el instante en que hay una carga justo en el centro de la columna, pero es una carga de tracción. Entonces ustedes saben, no tracciones, es concreto trabajado como un tensor, y solamente el acero es el que soporta la tracción. Entonces si ustedes suman el área de acero total por el FY, y suponemos entonces que ante una fuerza de tracción todo el acero fluye, esa fuerza es la que está colocada aquí. Hagan el cálculo. Coloquen las 12 barras de 3 cuartos, su área, 120, y eso le da newtons entre 1000, obtienen 1431.4. Entonces, este instante, el que tienen en la parte baja, este punto notable del diagrama, se obtiene de manera muy sencilla. El área total de acero por FY, y nada más. Y arriba, en cambio, tenemos el área total del concreto en compresión y el área total del acero en compresión, ¿no? El concreto por 0,85 F'C y el acero
por FY. También calculan ese total y es la sección trabajando a compresión pura, aquí la sección trabajando a tracción pura. Entonces, no olviden eso, estos dos límites son compresión pura, es decir, compresión actuando en el centroide de la sección. Esto es tracción pura, una carga axial en tracción actuando en el centroide de la sección. Y todos los puntos intermedios significa que hay carga axial más momento. Carga axial más momento. Significa que hay excentricidad, ¿no? La carga no cae justo al centro, sino cae a una distancia, que es la que provoca justamente el momento flector. El diagrama lo hemos construido en base a kilonewton metro, los momentos, las cargas axiales en kilonewtons. Ojo, hay que entender que este es un diagrama inicial o preliminar, cuando no ha sido afectado todavía de valores de coeficientes o factores de reducción de resistencia. Recordarán que en flexión usamos phi igual a 0,9. Aquí esto va a ser un valor que no es fijo, sino que más bien varía el phi. Lo veremos en la sesión sincrónica, pero es importante que entendamos que esto sería un diagrama nominal, ¿no? Este es el diagrama antes de hacer esa reducción, ¿no? Bien, vamos a presentar la tabla que nos ha dado este gráfico de color azul y luego veremos alguno de estos puntos en particular, ¿no? La tabla que hemos estado revisando hace un momento es esta, ¿no? En esa tabla hemos resumido específicamente los momentos, las cargas axiales, los valores de C y la deformación en la barra más alejada, ¿no? En la capa más alejada. Esta es la que nos ha permitido hacer este gráfico, ¿no? E ir mostrando cómo es el diagrama de formaciones. Bien, entonces, esta tablita ha sido construida, pues, analizando para un valor de C todos los pasos que hemos ido indicando, que ahora lo vamos a revisar con detalle, ¿no? Para otro valor de C, también todos los pasos hasta llegar a carga axial y momento, etcétera. Ojo, cuando nos interesa hallar un punto notable, por ejemplo, cuando la deformación es 0,021, puedo conocer esa deformación y el valor de C a la vez, ¿no? Entonces, yo no empiezo con el valor de C, sino empiezo con la deformación. En base a la deformación, calculo C. Si, por ejemplo, me piden el punto notable de donde empieza la falla controlada por tracción, igual, empezaré disponiendo una deformación de 0,005 en tracción, el negativo significa tracción, y eso, por semejanza de triángulos, me dará como resultado el valor de C. Y a partir de C hago todos los cálculos. Si, por ejemplo, quisiera obtener el punto de deformación nula en esta fibra extrema, aquí, también, ¿no? Coloco 0 como deformación, hago mi semejanza de triángulos y encuentro este valor de C. Si quisiera averiguar cuando la deformación en la fibra extrema es la mitad de la defluencia, o sea, 0,5 de sub y, pues calcularé, ¿no? 0,5 de 0,021, para este tipo de acero que estamos trabajando, colocaré ese valor aquí, 0,015, por semejanza de triángulos encontraré C. Bien, esto es algo importante que les comento, les comparto, porque en otros casos podría pedirles, si C vale 550, les doy C, por ejemplo, un valor intermedio, C vale 550, y ustedes a partir de C calculan todo, ¿no? Pero hay casos en donde se les puede, o puede ser necesario trabajar empezando con epsilon sub t, ¿no? De cualquier lado formas, siempre vamos a realizar un análisis similar. Entonces vamos a irnos a algún punto. Por ejemplo, aquí, ¿no? Y vamos a traer, perdón, un instante, vamos a traer la sección
solamente la sección para que tengamos presente lo que estamos haciendo. Ahí. Estamos analizando el caso, a ver, 400.259, creo que este podría ser útil porque está cerca aquí. Este caso con C259.1, ojo. ¿Cómo se halló C? Se hizo relación o semejanza de triángulos, disponiendo la deformación en la capa más alejada como 0.005, de ahí sale C. Una vez que tienen el valor de C, vamos a hacer el procedimiento que aquí se observa y vamos a llegar a la carga P y al momento M. Esta carga P y este momento M son los que están acopiados en la tabla que acabamos de mostrar. Y aquí podemos ver en la gráfica que para 0.005 de formación es la línea verde. El diagrama de interacción es esta línea verde, donde C vale 259, es el valor que tengo aquí, y el valor del momento, recuerdan que era casi 600 y la carga era menos de 1000, son exactamente estos, ¿no? El momento es 584.9 kilonewton metro y la carga axial es menor a 1000, es 843.7, ¿no? De este trabajo encontramos un punto, ¿no? O sea, esto es el cálculo que se hace para hallar un punto. Entonces, si aquí tengo yo 15 puntos, he tenido que hacer este cálculo 15 veces. Si quiero tener un diagrama más fino, quiero 100 puntos, tendré que hacer esto 100 veces, ¿no? Ustedes vamos a contar aquí cuántos puntos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 puntos. He tenido que hacer este cálculo 17 veces. ¿Cuáles son los puntos que normalmente me interesan? El superior y el inferior, o sea, carga axial de compresión concéntrica, ¿no? O compresión pura. Esto se calcula con una fórmula, es muy directo, no necesitan hacer todo este trabajo. El inferior también, una fórmula, acabamos de decir, el área de cero por FY. Entonces, estos dos son muy simples. Luego necesito calcular normalmente el de la falla balanceada, el de 0,05 y, por ejemplo, el de la mitad de E sub Y, ¿no? Son estos 1, 2 y 3 puntos notables los principales, adicionalmente estos dos, ¿no? O sea, generalmente con 5 puntos puedo tener un diagrama que sea útil, ¿no? Ok, eso hay que tenerlo bien claro. No necesitamos calcular todos los puntos. Los programas de cómputo hacen a veces para 14, 18, 6, depende de lo que uno le diga, podemos tener muchos más puntos. Entonces, veamos rápidamente, ¿no? En una columna coloco para la capa 1 su área de acero, o sea, 3 barras de 3 cuartos, la capa 2, 2 barras de 3 cuartos, etcétera, hasta la capa 5. Luego, la posición desde la fibra superior me es útil saber cuánto hay de medida desde la fibra extrema en compresión hasta el eje de la primera capa, 59 milímetros, luego desde la fibra extrema hasta la segunda capa, 217. Como esta es una columna de 750 milímetros, esta capa central estará a la mitad, 335, que es lo que figura aquí, ¿no? Etcétera. Y luego hemos visto que en el diagrama de deformaciones yo puedo calcular todas las deformaciones, como por semejanza de triángulo. Si la deformación es mayor a 0,021, el esfuerzo en el acero es 420. Si la deformación es menor, multiplico esto por el modo de elasticidad del acero, por 200.000, y obtengo este valor, ¿no? Aquí recuerden que hay un decimal, ¿no? Es por eso hay decimal, ojo, por eso que aquí me da 97, si no tendría que ser por 200.000, me tendría que dar otro número, ¿no? Pero hay decimales adicionales. Y así sucesivamente, ¿no? Cuando obtengo deformaciones de compresión son positivas y las de tracción son negativas. Entonces también con lo mismo vamos siempre manteniendo los esfuerzos con su signo, ¿no? Y las fuerzas no son otra cosa que el producto del esfuerzo por el área, ¿no? El esfuerzo en la capa por el área de la capa. Entonces luego voy a hacer una sumatoria, ¿no? Y los momentos, decíamos, no son otra cosa que cada una de las fuerzas. Por ejemplo, para esta capa necesito la distancia desde el eje de la capa hasta el centroide de la barra, de la sección, perdón. Entonces, esa distancia la voy a multiplicar
por la fuerza y voy a obtener el momento que produce esta capa. La segunda capa también tendrá una distancia hasta aquí. Esa distancia la multiplicaré y obtendré el siguiente momento. ¿Y qué pasa con la capa número 3? La capa número 3 justo está en el centro. Entonces no aporta momento porque no tiene brazo de palanca, ¿no? Yo tengo una fuerza, sí, aporta a la carga axial, sí, pero a momentos no. Y recordando que los momentos antihorarios serán los positivos. ¿Ok? En el concreto, por su parte, si conozco el valor de C, recuerden que A es beta 1 por C, calculan el valor de A, y luego el área en compresión, que sería el ancho B por el valor de A. Esa área en compresión la tienen aquí. El centroide de ese rectángulo, vamos a ponerle aquí 1, ¿no? Para decir, por ejemplo, si C vale 2,59, más o menos hasta acá, A debe estar llegando por aquí, digamos, ¿no? Entonces la mitad de esta altura, la mitad de A, será la distancia del centroide que estamos hallando aquí, 110, es la mitad de A, y esto me provoca una fuerza de compresión, que no es otra cosa que 0,85 F'C multiplicado por el área. Aquí tengo esa fuerza. Esta fuerza que está actuando así en compresión la tengo que multiplicar por su brazo de palanca hasta el centroide. Y aquí tengo entonces ya el momento. Luego sumo todas las fuerzas con su signo y obtengo la carga axial y sumo todos los momentos con su signo y obtengo el momento flector. Este par de fuerzas, carga axial más momento flector, harían que esta sección falle. ¿Cómo fallaría? Si veo la deformación, sería una falla controlada por tracción. Entonces, para cerrar la explicación, para cerrar este video, ¿qué cosa viene a ser un diagrama de interacción? Viene a ser una región geométrica formada por una sucesión de puntos, ojo, una sucesión de puntos, y cada uno de estos puntos lo que representa es una posible combinación de momento y carga axial que hacen fallar a la sección en análisis. O sea, este punto, por ejemplo, provocaría que esta sección falle. La falla sería una falla contra la tracción. Este punto provocaría que esta sección falle. Aquí solamente la sección admitiría carga axial y no momento. Aquí admite un gran momento y una pequeña carga axial. Aquí admite solo momento flector, pero también este punto es un punto que haría fallar a la sección. Y cualquier punto intermedio, aunque no lo hayamos calculado, pero se encuentra sobre el diagrama, me representa una combinación de momento y carga axial que harían fallar. Entonces, si alguien me dice cuánto resiste esta columna, yo no puedo decir resiste 1000 kilonewtons. Solamente tendría que decir con 1000 kilonewtons resiste un momento de 605, por ejemplo, kilonewton metro. Pero si la carga axial es 2000, ok, si la carga axial es 2000, entonces lo que resiste de momentos es como 630. ¿Y qué pasa si la carga axial es menos 1000? O sea, tracción. Si la carga axial es menos 1000, el momento que resiste es, digamos, 135, 140. Entonces, una viga fallaba con un solo valor de momento flector, ¿no? Teóricamente calculamos un momento que lo hace fallar, un momento nominal, pero una columna falla con una infinidad de posibles valores. Entonces, ¿qué sucederá si cuando hago mi análisis, en lugar de actuar 1000 y, por ejemplo, 1000 y en lugar de actuar 610, actúa, por ejemplo, esta combinación, ¿no? Vamos a poner otro color. Ahí está. ¿Qué sucederá si actúa una carga axial de 1000, pero un momento de 520 nada más? ¿La sección fallará o no fallará? No puede fallar. ¿Por qué? Porque solamente fallará si junto con 1000 actúa un momento de, digamos, 610, 615, ¿no? Dependiendo de qué tan preciso sea al ponerme aquí. Entonces, si este momento se corre por acá, no pasa nada. Pero si este momento ya se mueve y cae dentro del diagrama, o justo sobre el diagrama, sobre esta línea, ya estamos en falla.
¿Qué pasa si este valor cae fuera? Pues hace rato que ha fallado, ¿no? O sea, se entiende que las cargas se van incrementando poco a poco. Si un punto cae fuera del diagrama, significa pues que la sección no puede soportarlo, ¿no? Lo que yo puedo aceptar es que caiga como límite encima del diagrama, o sea, justo sobre la línea, y lo ideal sería pues que caiga hacia el interior, ¿no? ¿Qué pasa si hago una columna y cualquier combinación me cae por aquí, ¿no? Por acá. Significa que la columna está muy holgada, ¿no? Quiere decir que se le ha puesto quizá una sección muy grande, el concreto es demasiado resistente, no necesito tener tanto, o tengo demasiado acero, ¿no? Entonces, cuando yo tenga puntos por esta zona, me voy a dar cuenta pues que la sección tiene una resistencia mucho mayor, tanto en axial como en momentos. Cuando me empiezo a acercar, por ejemplo, podría estar por aquí también, ¿no? Podría estar por aquí, me acerco al diagrama, seguramente si decido quitarle una barra ya no va a pasar porque ese diagrama se va a hacer más pequeño. O por ejemplo, podría estar también por acá, ¿no? Mi combinación. Lo importante es que las combinaciones caigan dentro del diagrama. Falta aclarar algo de un tope que hay aquí y además eh, del valor de phi, cómo es que se aplica, pero en esencia esta sería la interpretación del diagrama, ¿no? Es una sucesión de puntos que me permiten conocer la, digamos, combinaciones o pares ordenados de momento y carga axial que hacen fallar a la sección. Al trazar esta región geométrica, si algún punto de mis combinaciones, es decir, lo que acabamos de hacer aquí, como ven, es cuánto resiste una sección y no sé de qué edificio es, no conozco las fuerzas que actúan en la sección. Pero si hago el análisis estructural y conozco las fuerzas, este punto rojo, tendré que conseguir que las fuerzas caigan dentro del diagrama. Si caen fuera, ¿qué significa? Por ejemplo, esta barra la puedo pasar ahora a pulgada, ¿no? Las puedo pasar estas dos a pulgada, las de las esquinas, y este diagrama va a crecer, va a ampliarse por aquí. Y si se amplía el diagrama, podría ya estar haciendo que este punto haya caído dentro. No me pasa, cambio ahora las 3 a pulgada, ¿no? Hasta que obtenga que todas las combinaciones caigan dentro de ese diagrama. Bien, esta era la información que tenía que compartirles. Estamos encontrándonos en la sesión sincrónica.